Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Les comento que ya está publicado la pauta de la prueba 1, están los resultados enviados, así que los pueden revisar. Así que ante cualquier duda me pueden consultar, ya sea por mensaje, a través de foro consultas, por email o directamente en horario de consulta. Y en la pauta misma, les comento que está todo el detalle. Está resuelto el problema 2 usando mallas, usando nodos, que vi que usaron bastante también nodos, y de hecho era un poco más simple. Y en el problema 3, noté que los errores comunes fueron los siguientes. Fueron primero el cálculo, en este caso, de la resistencia Norton, apagando las fuentes dependientes, lo cual no se debe realizar, ¿ya? Solamente se apagan las independientes. Y como en este caso nos quedaban dos fuentes dependientes, lo que había que hacer era excitar de alguna manera el circuito para poder calcular finalmente la respuesta del mismo. Tenemos, por ejemplo, que en este método 1 que yo utilicé, que fue creo que el más común que vi, se coloca una fuente de corriente y después se puede resolver, por ejemplo, con mallas, se podría resolver también con nodos, pero con mallas tiende a quedar un poco más simple, dado que ya se conoce en este caso una corriente, que sería la corriente I3, ¿cierto? Que nos daría que va a ser I3 igual a menos 1 ampere. Y en el método 2, que es algo que me parece bastante relevante, vi que lo desarrollaban súper bien, pero surgían dudas respecto a cómo obtener IZ. Y en realidad es un poco más trabajoso obtener IZ respecto a, por ejemplo, el caso anterior donde obtener atención es más directo. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Fíjense bien que el IZ está ingresando al nodo 3, ¿cierto? Y tenemos también cuántas corrientes que estarían ingresando o saliendo de ese nodo. Tendríamos, por ejemplo, la corriente 3 menos E2 dividido en 3. Tendríamos también esta corriente que está ingresando, ¿cierto? Que yo debería tomar como negativa, entonces sería menos 2Bx y menos IZ o I sub Z, como lo pueden ver acá. ¿Sí? De esa forma, como conocemos todos los demás valores que serían las tensiones de nodo, podemos despejar la corriente IZ, lo que en definitiva nos da 1 dividido en 11, ¿cierto? Que al aplicar la expresión que teníamos en un principio, que era Rn igual a 1 sobre IZ, que está por acá arriba, nos daba en definitiva el mismo valor, nos daba menos 11 ohm. Por si acaso, como les comentaba, y creo que en la prueba me lo preguntaron, la resistencia de Norton sí puede ser negativa, y de hecho la resistencia puede ser negativa. Simplemente me indica a mí que ante, por ejemplo, un alza en la tensión, la corriente disminuye. Es una relación inversa simplemente. Recuerden que representa la pendiente, la resistencia representa la pendiente en el gráfico de tensión versus corriente. ¿Sí? Si es una, en este caso, una corriente creciente en base a una tensión creciente, entonces la relación es directa, ¿cierto? Y por tanto sería una pendiente positiva. Eso es lo que significaría en este caso lo contrario a una negativa. Es positiva, ¿cierto? Y algo también relevante sobre el problema 3, pero también, en este caso, cuando se usa el método de mallas, porque se puso, por ejemplo, una fuente de corriente, es que al momento de calcular la tensión Bx, que es lo que tenemos que calcular, o en este caso, perdón, la tensión Bz, que es la que está justamente entre A y B, hay varias formas de realizarlo. Varias formas en realidad. La que sí no funciona para resolver es hacer una malla acá, en la 3. Porque vi por ahí unos errores así, que eran como, supongamos, B2 o 2Bx más BZ igual a 0. Y en realidad esto es una corriente. No se olviden que por mucho que acá aparezca una tensión ahí, eso indica que es el valor de esta corriente y no sería válido entonces realizarlo. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Podríamos decir, por ejemplo, que el BZ se presenta entre estos nodos, ¿cierto? Entre ese nodo y este nodo. Luego yo podría decir entonces que hago una malla acá, me quedaría entonces 2 por I2 menos I1 más 3 por I2 y más BZ, que estaría en este caso representado justamente sobre esta fuente, porque está en paralelo esa fuente con la otra. Y ahí yo resuelvo, ¿cierto? Igualando a 0. La otra forma es simplemente tomar esta malla, la malla que gira por acá, pero tomando obviamente entre estos nodos la tensión BZ. Así que en definitiva quedaría lo mismo. Daría 2 y 2 menos I1 por 3 y 2 más BZ. Sería como hacer una especie de supermalla, ¿cierto? Si lo piensan así. Pero de cualquier forma, siempre tiene que ser en elementos donde tengamos tensiones, ¿ya? Yo marqué en cada una de las pruebas donde habían de repente ecuaciones obtenidas con valores de tensión y valores de corriente, lo cual obviamente no tendría mucho sentido.
Ahí se realiza lo que les comentaba, ¿cierto? Una LKB para obtener BZ. ¿Alguna duda respecto a la evaluación así general, más que nada? Para aprovechar de una de esas de dejarlo listo ahora. Mientras yo busco el chat. Que anda desaparecido, por acá está el chat. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy día, yo mientras voy a ir preparando acá. Recuerden que ¿quién no realizó la prueba? Oh, ¿y esto? Ah, es de otra prueba. Ahí sí. Ahí. Ya, le decía que recuerden que no realizó la prueba, revise la pauta. Y bueno, y que quienes la realizaron igual, obviamente. Ya que les sirve de material. Me parece que hoy día es la clase 26, ¿cierto? Vamos a alejarnos un poquito para que quede de un tamaño más aceptable. Yo creo que por ahí lo ven bien ustedes. Clase 26, si no me equivoco. Y lo que vamos a ver hoy día, si no, si son bastantes. Pues después la arreglamos, si es que... Ah, pero si de hecho la tengo acá a mano, miren. Si voy acá, bueno, no voy a ir para acá, sino que voy para acá. Ahí. Tenemos por acá en la misma carpeta las clases. Recuerden que está todo ya subido. Sí, 26, ¿ven? Habíamos quedado en la 25. Uy, no sabía que se puede hacer eso. Se puede buscar entre... Porque estoy ocupando Opera. Deja buscar entre las pestañas. Ahí sí. Ya. 26. Lo que vamos a ver ahora es llamado el factor de potencia. Y está directamente relacionado con la potencia aparente, la potencia reactiva, la potencia activa, pero desde otro punto de vista. ¿Ya? Y vamos a escribir el título así. Factor de potencia. Y lo vamos a ver de una forma que sea bien directa y fácil de entender. Yo creo que existe algo ya, o en realidad algo de lo que nosotros ya hemos visto, les va a permitir comprender cómo opera esto. ¿Ya? Tenemos que hoy día es lunes 8, ¿cierto? Lunes 8 del 06 del 2020. Estoy medio perdido. Ya, tenemos ahí, ¿cierto? Y podemos comenzar. Vamos a partir con un ejemplo bien básico, donde vamos a resolver los circuitos y vamos a ir finalmente llegando a la definición del factor de potencia, ¿ya? Porque me interesa que les haga sentido. No quiero solamente ver una definición y que ustedes la recuerden y que la empecemos a ocupar de ahí en adelante, sino que tenga sentido. Así que vamos a partir con un ejemplo y vamos a ir calculando algunas cosas. Ejemplo. Calcular. Vamos a calcular. De hecho, tengo que presentar rápidamente cómo se obtiene, ¿ya? Y ahí vamos a chequear cómo lo vamos a hacer. Miren. Vamos a... Ya. En principio, creo que el factor de potencia. El factor de potencia lo que hace es indicarme a mí qué tanta de la potencia que se está solicitando de una fuente se utiliza realmente para producir trabajo efectivo. O sea, es una razón entre dos potencias que nosotros ya vimos. El factor de potencia nos indica qué tanta de la potencia, ¿cierto? Como les acabo de decir. ¿Qué tanta de la potencia? ¿O qué tanto de la potencia en realidad? ¿Qué tanto de la potencia? De la potencia solicitada a una fuente solicitada a una fuente se utiliza para producir un trabajo efectivo. Ulti se utiliza. Utiliza para producir un trabajo efectivo.
un trabajo. Por trabajo efectivo me refiero simplemente a algún trabajo que tenga algún fin así, que sea bien evidente, ¿ya? Por ejemplo, no sé, va a hacer rotar una máquina, calentar un sistema, ¿me entiendes? Me refiero a eso. Trabajo efectivo. ¿Se puede calcular? O por tanto, se puede calcular de la siguiente manera. Yo creo que ustedes pueden ya vislumbrar cómo que es una razón entre dos potencias. ¿Cuáles creen ustedes que serán? Según lo que he comentado. Así como una, una suposición que puedan tener. Si no, no hay problema, porque lo vamos a escribir ahora mismo. De la siguiente manera. O a través de la siguiente expresión. Pero bueno, dejémoslo de la siguiente manera. Y se va a obtener así. Ah, activa y reactiva. Sí, sí, por ahí va. Por ahí va. Vamos a bajar el ejemplo que va a bajar más. Ahí. Yo estoy diciendo que la potencia que se ocupa en este caso, así que tendríamos que nuestro factor de potencia, es que estoy buscando el color que lo voy a poner en verde. FP va a ser igual a la potencia activa, que la voy a poner en azul. La potencia activa dividido en la potencia aparente. Me deja de escribir ahí, sí. La potencia aparente. Esas son las potencias que nosotros vamos a utilizar. Y esto obviamente también, recuerden que la potencia, perdón, la potencia aparente es simplemente la magnitud de la potencia compleja, ¿cierto? Así que también tiene una directa relación con las cosas que ya estuvimos calculando. Esto sería igual a, ¿cierto? Dijimos que es P sobre nuestra magnitud de potencia compleja, ¿cierto? Ahí. Y la potencia compleja está acá. Recuerden que la potencia compleja es aquella que es el número directamente complejo, de la cual podemos obtener la parte real y calculamos la potencia activa, obtenemos la parte imaginaria y obtenemos la potencia reactiva, ¿cierto? Y ahora además podemos sacar también lo que estamos viendo acá. Algo importante también es que es adimensional. El factor de potencia es adimensional. ¿Por qué? Porque en realidad, como son dos potencias que se están dividiendo, no va a quedar con una unidad. A pesar que nosotros le llamamos diferentes. Por eso yo le decía que es simplemente una forma de expresar qué tipo de corriente, o perdón, qué tipo de potencia estamos utilizando de una forma bien explícita, o inventándonos unidades diferentes, ¿no? Yo, como les decía, es una práctica común en la ingeniería eléctrica. El factor de potencia es adimensional. Lo cual tiene sentido, ¿cierto? Porque es una división de potencia. A que corresponde a una división de potencia. Y seguimos desplazando. Ya, voy a borrar el ejemplo porque lo voy a seguir moviendo tanto que al final mejor lo escribo cuando corresponda. Ahí. Dado que corresponde a una división de potencias. O una razón entre potencias. De hecho, suena mejor, ¿eh? ¿Cómo se llama la potencia que estoy viendo ya? Le voy a poner los nombres ahí con una flecha ya. Voy a tener que escribir esto. Corresponde a una razón entre potencias. Entre potencias. Y claro, las que tenemos acá, vamos a poner su nombre ahí para que ustedes lo recuerden. Esa es la potencia activa. Y recuerden que la magnitud de lo que es la potencia compleja, que es la que aparece con el punto, que no sé si ustedes lo ven bien porque una vez se la marcó muy poquito. Ahí. Esta es la potencia aparente, que la estoy dibujando por acá yo.
Yo creo que la otra no nos requiere que lo escribamos, ¿cierto? Porque es la potencia compleja, es aquella que contiene todo. Potencia aparente. Que es la que aparentemente consume el sistema, porque es lo que se está pidiendo, ¿cierto? Ya. El factor de potencia también puede ser obtenido de otras maneras. De hecho, lo podemos obtener al menos de dos maneras diferentes, adicionales, de hecho. De potencia también se puede obtener a partir de las siguientes expresiones. También puede ser obtenido desde las siguientes expresiones. Puede ser obtenido desde las siguientes expresiones. Desde las siguientes expresiones. Y aquí las vamos a escribir directamente y las vamos a ir poniendo en práctica en el ejemplo, porque ya estamos ya listos para el ejemplo. En realidad había que escribir un poco para que se entendiera bien. Al menos hubiera una noción respecto a qué es lo que vamos a calcular y después lo conectamos con la idea que yo quería ver. Ya, y las expresiones van a ser las siguientes, miren. Se puede calcular el factor de potencia también de la siguiente manera. Se puede calcular como Fp igual a el coseno de la diferencia de los ángulos de tensión y corriente. Lo voy a poner así para que ustedes lo identifiquen de una manera más simple. Vamos a verlo así, como el ángulo de la tensión. De hecho, lo quiero escribir de otro color. Vamos a poner acá. Lo vamos a poner acá. Ahí el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. ¿Ya? Lo cual también muchas veces se escribe de la siguiente manera. Lo ponen como, en los libros les comento, lo ponen así. Coseno de, y acá se pone simplemente teta sub b menos teta sub i, indicando que corresponden a los ángulos de la tensión menos la corriente. Ahí. Esa es una forma de calcularlo, y esta forma, por si acaso, es súper significativa, porque vamos a ver que el desfase entre las tensiones y corrientes, que yo les comentaba que los elementos que nosotros hemos visto hasta ahora, por ejemplo, el inductor y el capacitor, se oponen a los cambios, en un caso de la corriente y en otro caso de la tensión, ¿cierto? Respectivamente. Y eso provoca desfase. Provoca que, por ejemplo, yo le aplico a un circuito una tensión y uno pensaría, instantáneamente debería empezar a circular una corriente, ¿cierto? Es lo que tiene sentido, si lo pensamos desde el punto de vista así como más práctico. Pero la realidad no ocurre. Si la carga es predominantemente inductiva, eso hace que la tensión se presente en la entrada y sin embargo la corriente tarde un tiempo en empezar a circular, porque se está poniendo los cambios, ¿cierto? Si la corriente estaba en cero, ella no quiere que cambie. ¿Y eso en qué se refleja? En esto, miren. Se refleja lo siguiente. Lo voy a dibujar por acá, más o menos para que ustedes lo vean. Imaginemos que yo tengo un circuito. Tengo un circuito, ¿cierto? Yo acá tengo mi fuente, en este caso una fuente de tensión, pensemos de un fasor así. Y yo tengo acá un resistor, tengo una fuente, perdón, tengo un inductor, ¿cierto? Y pensemos que al momento en que yo incluyo ese inductor, lo que va a pasar, esto le vamos a poner un nombre, le vamos a poner, este va a ser R, este va a ser J omega L, ¿cierto? Yo conecto acá y nosotros diríamos, ah, ya, perfecto, ¿cierto? Nuestro gráfico de tensión y corriente debería ser algo así. Así. Ahí, ¿cierto? Esto sería, por ejemplo, tensión, corriente, en el tiempo. Le aplicamos la tensión. Bueno, casi. Imagínense que esa tensión está perfectamente dibujada como una sinusoide. Y lo que ocurre realmente acá es que debido a la presencia de este elemento, que es el inductor, y que obviamente mientras más grande sea su valor, mayor es el efecto, la corriente se va a trazar. Y la corriente que circula por acá, en realidad va a partir un poquito después. Algo así, por ejemplo. Lo exagero acá. Y va a ir siempre atrasada. ¿Ya? Imagínense que está así. ¿Ya? Como que, y este delta de tiempo que tenemos ahí es el desfase, que lo podríamos convertir en este caso a un ángulo, que es lo que finalmente vamos a tener representado en ese coseno. Y yo podría decir que ese desfase podría ser, supongamos, si estuviera representado angularmente, podrían ser 30 grados. ¿Ya? Lo pongo en esta expresión que tenemos acá arriba,
¿cierto? El ángulo de tensión lo suponemos en 0, menos esos 30 grados y nos va a dar un valor, que va a ser un factor, de hecho un valor diferente de 1. ¿Sí? Porque si estuvieran en fase, si es que por ejemplo partieran los dos juntos, el ángulo sería el mismo. Por tanto nos daría simplemente 1, ¿cierto? Pero para este caso, ¿cuánto nos daría? Pues lo podemos calcular, de hecho. Déjenme buscar la calculadora. Y mientras yo la busco, quiero que ustedes me digan si se entiende la idea a lo que me refiero. Se entiende de que en realidad, en vez de producirse una circulación inmediata de corriente, la corriente tarda un poco en partir, en comenzar a circular, debido a la acción, en este caso, de la inductancia, que tiene un efecto de oposición a los cambios en la corriente. ¿Se entiende eso? Ya, muy bien. Esa es la inercia que yo les decía. ¿Sí? Ese sub B. Ah, ya. Lo que significa es simplemente que es el ángulo correspondiente a la tensión. Y el otro sería el ángulo correspondiente a la corriente. ¿Ya? Es lo mismo que está escrito anteriormente. Es lo mismo que está escrito, miren, acá. Solamente que yo les acabo de escribir cómo se representa muchas veces los libros. De hecho, lo voy a dejar escrito así. Lo voy a dejar escrito acá para que ustedes lo vean. Claro, esos serían los ángulos. Serían los ángulos más bien. El desfase correspondería a la diferencia entre los ángulos. Para que se vea más claro. Pensemos así. Supongamos que yo tuviera que B0, o perdón, la tensión que estoy aplicando, esa tensión que estoy dibujando en azul, y la corriente que estoy dibujando en rojo, podrían ser así. Claro, la inductancia genera retraso en la corriente, entonces pues, se genera un desfase, eso es. Ya, supongamos que tenemos B, que va a ser, le vamos a poner un valor cualquiera, BM, aquí le vamos a poner seno, ya que está definido desde 0. La frecuencia nos da lo mismo, ¿cierto? Pero esto yo sé que va a ser 0, según como vemos que está partiendo ahí. Y la corriente nos quedaría así, miren. La corriente sería IM, no nos interesa mucho el valor en realidad, sabemos que es un poquito más pequeño, seno de omega t, y acá nos quedaría, por ejemplo, S más 30, por ejemplo. De hecho, creo que debería ser menos 30 si lo pensamos bien. Pero vamos a dejar así, en 30. La idea es que ese desfase es el que se produce. De hecho, me parece que sería menos, porque ahora estar lo va a dar más. Sí, de hecho es menos, porque se mueve hacia la derecha, ¿cierto? Ahí. Pero el efecto es que en definitiva parte más tarde. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Y ese ángulo, al ponerlo acá, en la expresión, nos va a dar en definitiva que va a ser coseno de 30 y puedo calcular en base a eso el valor. ¿Ya? Mientras yo encuentro por acá la calculadora, que igual la vamos a ir utilizando más tarde. La calculadora que debe estar por acá. Ya, aquí va a abrir la calculadora. ¿Sí? Así podemos calcular en realidad cuál sería el factor de potencia en este ejemplo así bien a la rápida que estamos viendo. Sería, por ejemplo, coseno. No, coseno en verde no, ¿cierto? Coseno amarillo. Ahí sí. De 30. ¿Cuánto nos da? Se fijan que nos da 0,8660. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad un 86,6% de la potencia que está solicitando esta carga realmente se está ocupando para producir un trabajo así efectivo. Y el restante porcentaje, que son como unos 12, 13, algo, ese se está devolviendo a la fuente. ¿Ya? Eso es lo que significa. Obviamente, si es que yo no tuviera ese desfase entre la tensión y la corriente, en realidad lo que pasaría es que este ángulo de acá me quedaría así, ¿cierto? Sería coseno de 0, porque obviamente los ángulos serían los mismos, lo cual sería 1. Y ahí tendría directamente que la potencia que estoy recibiendo la estoy ocupando para producir trabajo. ¿Sí? Pueden verlo también de esto desde el punto de vista de una especie de rendimiento. Yo creo que ahí también es más simple. ¿Ya? Si es que fuera obviamente en este caso el ángulo el mismo, ¿cierto? Ya. Si se entiende esa idea, entonces lo que vamos a hacer, esto lo vamos a poner aquí como una especie de observación, comentario. Ups, bueno, observación. Ya.
¿Y a qué queremos llegar ahora? Una vez que tenemos eso, también les comento que otra forma alternativa de poder calcularlo es de la siguiente manera, porque recién estábamos viendo, ¿cierto? Eh, Otras formas o métodos por los cuales podíamos tener FP. Y el factor de potencia también se puede calcular de esta forma, como el coseno del ángulo de la impedancia equivalente de nuestro circuito. ¿Cómo así podrían preguntarse ustedes? En realidad yo podría calcular en este caso la impedancia equivalente sin fuente y obtener directamente cuál sería el factor de potencia. Y ahí uno podría decir, pero ¿cómo entonces acá no hay ninguna parte donde se incluya la potencia, ni las corrientes, ni las tensiones, solamente la impedancia? Y aún así puedo calcular el factor de potencia. ¿No les parece extraño que se pueda calcular el factor de potencia únicamente a partir de la impedancia? Porque esto está implicando que, o sea, yo le pongo cualquier fuente y se comporta igual. Y de hecho eso es lo que significa. Porque ese desfase no tiene que ver con la fuente que yo aplico, tiene que ver con las características mismas del circuito. ¿Ya? Vale decir, qué tanta inductancia, qué tanta capacitancia tiene respecto a su resistencia. ¿Ya? Eso es lo que define en definitiva, ¿cierto?, qué es lo que ocurre. ¿Ya? Esa es una forma importante. ¿Ya? Y aquí lo vamos a escribir. Bueno, lo voy a poner mejor en un color razonable. ¿Ya? Esta expresión implícitamente nos dice que el factor de potencia es dependiente exclusivamente de las características mismas del circuito, vale decir, de los inductores, capacitores o resistores que tiene, más no de la tensión o fuente que se aplica. Aunque con el Z equivalente no podríamos revisar un elemento en específico del circuito, o sí. Es que depende. Si tenemos que, por ejemplo, para este caso que tengo yo en el circuito en verde, si es que yo le quito la fuente, como está, yo puedo conocer directamente su factor de potencia. Y obviamente, si que fuera más complejo, podría darse el caso que no sea tan simple obtener la Z equivalente. Así que yo creo que por ahí va lo que tú me comentabas, ¿cierto? Porque hay circuitos los cuales, si tuviéramos una estructura más compleja, yo no podría quizá directamente calcular ese Z equivalente. O de una manera tan práctica. ¿Ya? Pero se podría calcular. ¿Ya? Esta expresión, implícitamente, se me olvidó lo que dije, implícitamente, implícitamente, nos indica que el factor de potencia depende exclusivamente de los elementos pasivos del circuito. Factor de potencia depende, y lo vamos a ver con varios ejemplos ya, depende exclusivamente ya, esa es una buena pregunta. Lo que ocurre es lo siguiente. Tú me dices que si es que el Z equivalente es igual al ángulo menos el ángulo de tensión menos el ángulo de la corriente, lo que pasa es que el Z en sí no se va a corresponder exactamente a eso. ¿Ya? Porque lo que estás haciendo tú es decir como que si aplico, en este caso, si igualo, ¿cierto? Y aplico como coseno a la menos una, ¿cierto? Pero eso no es lineal, o sea, no se va a comportar de la misma manera, no necesariamente. ¿Sí? Porque estarías diciendo que yo puedo igualar esta expresión de acá, ¿cierto? Con esa, y después aplicar una coseno a la menos una, ¿cierto? Pero ¿no? En este caso no sería válido. El factor de potencia depende exclusivamente de los elementos pasivos del circuito. Elementos pasivos del circuito. ¿Cierto? Entiéndase los R, los L o C. Y C, de hecho. ¿Sí? Ahí. Y no de la fuente que apliquemos. No de las fuentes aplicadas.
De hecho, podemos cambiar las fuentes. Al circuito en cuestión. Ya. Casi muevo todo eso. Ahí sí. Sí, recuerden, tenemos entonces tres expresiones. Tenemos la expresión que escribimos primero, ¿cierto? Donde va a ser una relación de potencias. La potencia activa dividido en la potencia aparente, ¿cierto? Donde la potencia aparente correspondía a la magnitud de la potencia compleja, que nosotros ya calculamos en la clase pasada. Tenemos también, ¿cierto?, que puede calcularse el factor de potencia como el coseno de la diferencia de los ángulos, en este caso la tensión y el ángulo de la corriente, o también como el coseno del ángulo de la impedancia. Ah, mira, y de hecho, Eduardo me comentaba y me preguntaba si es que es correcto decir que el ángulo Z equivalente es igual al ángulo de B menos el ángulo de I. Eso sí está bien. Yo recién cuando lo leí como que la impedancia era igual a la diferencia de ángulos, y eso obviamente era incorrecto. Pero sí, estaría correcto lo que tú dices. El ángulo sí se corresponde. Lo que pasa es que yo leí la ecuación y no leí lo que decía antes. Lo que pasa por no leer como corresponde. Ya. Entonces con eso vamos a ver algunos ejemplos bien prácticos y bien simples para que ustedes vayan viendo cómo se va relacionando todo esto y cómo podemos efectivamente calcular usando cualquiera de los métodos, como les decía yo. Ejemplo. Calcular el factor de potencia para el siguiente circuito, o visto por la siguiente fuente. Visto por la fuente. Y vamos a ver un circuito bien simple. Bien simple, miren. Vamos a tener acá nuestra fuente, más menos. Vamos a ponerle por acá. Y miren la carga que vamos a tener. Vamos a tener una carga puramente resistiva. Ya, este valor de R va a ser simplemente R igual 10 ohm. Y vamos a tener acá nuestra fuente, que la voy a mover un poquito el circuito completo. Y va a ser una fuente de un valor bien fijo, así, bien directo, que va a ser de 100 de 100 con ángulo 0 volt. 100 con ángulo 0 volts. Ya, ese va a ser su valor. Ahí. ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer, de hecho? Esto va a ser I, ¿cierto? Vamos a tener también nuestra tensión, que va a corresponder a B igual a 100 con ángulo 0. Súper directo, ¿cierto? Tengo varias alternativas para poder calcularlo. Opción 1. Opción 1 sería primero usar la expresión donde teníamos en cuenta las potencias, ¿cierto? No sería muy complejo el calcularla, dado que el circuito es bastante simple. Pero vamos a calcularla. Opción 1. Buscamos entonces. Sabemos que la tensión aplicada sería los 100 con ángulo 0, tenemos que la resistencia es de 10 y yo puedo calcular la corriente directamente, ¿cierto? Digo entonces que I va a ser igual a 100 con ángulo 0 dividido en nuestro R, ¿cierto? Que va a ser 10. Y eso también lo podría haber expresado como 10 con ángulo 0, pues dado que es un número, en este caso, que corresponde a una impedancia, ¿cierto? A pesar que sea únicamente resistivo. Pero de momento lo vamos a dejar así. Así que nos queda en amperes, que va a ser directamente 10 con ángulo 0. ¿Cierto? Porque recuerden que eso tenía ángulo 0 igual, así que lo dejamos igual. Y tenemos la corriente. Luego, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular la potencia compleja, ¿cierto? Yo puedo calcular la potencia compleja, que también la dejé en rojo, así. La potencia compleja, si estamos asumiendo en este caso que los valores son RMS, recuerden que si yo asumo que son valores RMS, usamos directamente la siguiente expresión. Usamos la expresión B por I conjugado. Vale decir el fasor de la tensión por el fasor de la corriente, ahí le puse el punto, conjugado. Y procedo a calcular. Asumir
valores RMS. ¿Qué es lo que se hace generalmente en el día a día, en la electricidad? De hecho, por ejemplo, cuando se dice 220 volts, yo les comentaba que en realidad es el valor RMS, el valor máximo de la señal que ustedes tienen en sus casas es de 311 volts aproximadamente. Cuando se dice, por ejemplo, una línea de transmisión o no, más bien de distribución de 23 kilovolts o de 13 kilovolts, eso estamos hablando de una tensión siempre efectiva, una tensión RMS. Ya no se habla de valores máximos. A pesar que físicamente, o me refiero a la física, se utiliza los valores máximos, en la ingeniería eléctrica se usan siempre los valores RMS, porque es más representativo. Así que si no se dice nada, se asume RMS. Ya. Así que calculamos. ¿Cuánto nos da esto? Nos va a dar 100 con ángulo 0, y voy a poner todo acá. Vamos a tener acá, ¿cierto?, nuestra corriente, que va a ser en este caso 10. ¿Cuál será el conjugado? En realidad queda tal cual. Así que nos va a dar, ¿cierto?, 100 con ángulo 0. Yo voy poniendo todos los pasos para que así no haya ninguna duda de nada de lo que estamos haciendo. O si es que la I sea lo menor. Así que nos da en definitiva que son 1000 volamperes. Esto se medía en volamperes. Volamper con ángulo 0, ¿cierto? Multiplicábamos las magnitudes, sumábamos los ángulos. Así que nos quedó así. Luego, ¿cuál sería la magnitud o cuál sería en realidad el valor de S? ¿Cierto? Recuerden que S a seca sin el punto en este caso corresponde a la potencia aparente, que sería simplemente la magnitud de nuestro S. Como ustedes pueden ver acá, la magnitud va a ser simplemente los 100. O sea, perdón, los 1000. Se mide también en volampere. Son obviamente exactamente iguales por el hecho de que es una carga resistiva. ¿Ya? Y no tenemos una diferencia en ese sentido. Tenemos también lo siguiente. ¿Cuál sería P? P, recuerden que es la parte real de S. S, que es la potencia compleja. Me quedo con dos colores, pero da lo mismo. Ahí. Nos queda entonces que la parte real de ese número que tenemos ahí va a ser simplemente los mismos 1000. Ese número obviamente está expresado así. La parte real de 1000 no tiene parte imaginaria, ¿cierto? Por eso su ángulo es 0. Esto me da en watts. Así que tenemos que P va a ser igual a... P va a ser igual a 1000 watts. ¿Ya? Y de esa forma nosotros podemos decir entonces que tenemos el siguiente factor de potencia. Claramente acá no era mucho lo que había que hacer, ¿cierto? Fp sería igual a P sobre S. Sobre S. Así que ¿cuánto nos da? Simplemente 1. Igual a 1. ¿Sí? Era lo que nosotros esperábamos, ¿cierto? En este caso, como no hay ningún elemento inductivo o capacitivo, vamos a tener que no hay ningún desfase entre la tensión y la corriente. O sea, lo que nosotros estaríamos viendo sería algo de esta forma, miren. Sería algo así. Tenemos acá nuestra tensión, tenemos nuestra corriente, ¿cierto? Tenemos el tiempo. A pesar que yo lo estoy representando de esa manera, fíjense que también, de hecho, lo que voy a hacer ahora para que no lo vean solamente en el tiempo, lo voy a hacer en el dominio complejo. En el dominio complejo lo que nosotros estamos viendo es esto, miren. Estamos viendo que tengo acá, tengo ahí, ¿cierto? Esto sería la parte real, la parte imaginaria. Y estoy viendo un fasor que lo voy a dibujar en azul, acá, con ángulo 0. Eso estoy viendo, ¿cierto? Y esa es la tensión. ¿Y qué tengo por acá? Una corriente, tiene una magnitud inferior, ¿cierto? De hecho, 10 veces menos magnitud. Y van así. Y esto estaría rotando, de hecho, a una frecuencia angular de ómega. Eso es lo que está ocurriendo realmente, que nosotros ómega de momento no lo conocemos. Pero ustedes pueden ver que van rotando juntos, van en fase. No hay una diferencia angular entre ellos. Y eso también se reflejaba, como yo les comentaba, ¿cierto? Que en el tiempo serían dos sinusoides que parten en el mismo instante de tiempo y van totalmente sincronizadas. ¿Ya?
Eso en el dominio fasorial. En el dominio temporal sería algo así, como les decía. Sería así. Tenemos acá nuestra tensión. Ahí me queda un poco mejor, ¿cierto? Y tenemos también totalmente sincronizada nuestra corriente, de una magnitud inferior simplemente, pero los cambios ocurren en los mismos instantes de tiempo. Ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestro I y tendríamos nuestro B. ¿Sí? Perfectamente sincronizada. Ahora, con eso, claro, ¿qué podemos hacer? Podemos comprobar que en realidad también podríamos haber obtenido la resistencia o la impedancia equivalente, ¿cierto? Esta sería la opción 2, y que van a ver que en realidad es mucho más práctica. Opción 2. Y aquí se ve que en realidad el Z equivalente sería igual a R únicamente, no hay nada más. Yo le habría quitado la fuente, ¿cierto? Dejo expresado únicamente nuestro resistor. Ahí. Visto por la fuente. Z equivalente igual a R, así que nos da que es 10 con ángulo 0. Por tanto, ¿cuál sería el FP? Eso es en ohm. FP sería simplemente el coseno de nuestro ángulo de la Z equivalente, que lo voy a escribir un poquito mejor. Ahí. Ahí. Eso nos va a dar, ¿cierto? Coseno de 0, que es su ángulo, eso es igual a 1. Y estamos listos. ¿Con cuál fue más rápido? Bueno, es evidente, ¿cierto? Fue evidente, así que lo podemos desarrollar de esta manera, así que es un circuito de este estilo. Y la opción 3, bueno, creo que los desordené, como que hice primero la opción 2, la opción 2 que debería haber sido la 3, pero para efectos prácticos nos va a servir igual. La otra manera de calcularlo es, como decíamos, la diferencia de los ángulos de la tensión y la corriente que circula en el circuito. Así que yo podría decir entonces el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Como ya calculé la corriente y la tensión, ¿cierto? Bueno, en realidad calculé la corriente porque la tensión estaba dada. Sería en este caso el coseno de el ángulo que tenemos acá. Fíjense que es 0, ¿cierto? Y además 0 también el otro. Así que nos va a quedar directo. Y para este caso, como pudieron ver, también nos da súper rápido. Aunque yo creo que la forma más rápida de poder calcularlo era directamente con la impedancia equivalente. Para este caso al menos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Yo creo que no debería haber mucha complicación. Cuando les parezca algo extraño, recuerden siempre pensar en la siguiente, o los siguientes gráficos. En cómo se ve lo que tenemos acá. ¿Cierto? Esto es lo importante. En el dominio fasorial vemos que son dos fasores que van rotando, pero van sincronizados. ¿Cierto? No hay desfase entre ellos, no hay ningún ángulo. Y cuando lo vemos desde el punto de vista temporal, tenemos que entender que son simplemente dos sinusoides que van perfectamente sincronizadas. Ahora vamos a ver algo más interesante, ¿sí? Porque en realidad ustedes pueden ver que este ejemplo era bastante evidente en realidad que no iba a dar 1. Pero vamos a ver qué nos da ahora para el siguiente ejemplo. No le pusimos número, pero le vamos a poner número después. Vamos a poner 2 a este. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para un circuito ligeramente diferente. Y va a ser lo suficientemente diferente para que sea interesante. Miren. Voy a ponerle acá el número. Ahí, 1. Y lo hacemos. Y aquí vamos a tener nuestro circuito, miren. Vamos a tener lo mismo. Calcule FP para el siguiente circuito. FP, el FP para el siguiente circuito. Visto por la fuente en el siguiente circuito. Y dibujamos nuestro circuito. Voy a usar la misma fuente, casi los mismos valores para lo que se refiere a la carga, pero va a haber una pequeña gran diferencia. Más menos, vamos a tener acá nuestra fuente, ¿cierto? Conectada a nuestro elemento de circuito. Y miren lo que va a hacer ahora, lo que vamos a tener. Eso vamos a tener de carga. Vamos a tener un inductor.
Nuestra fuente, como les decía, va a ser exactamente la misma. Va a ser nuestro valor de 100 con ángulo 0. Vamos a mover un poquito el circuito, ahí. Vamos a escribir el valor de la fuente de tensión, que era B, ¿cierto? Igual a 100 con ángulo 0 volt. Vamos a calcular lógicamente la corriente que circula. Vamos a tener lo siguiente, miren. Que esa es su impedancia, J10 ohm, lo cual obviamente también se puede escribir como 10 con ángulo 90 grados, según lo que hemos visto ya al menos en 2 o 3 clases previas, ¿cierto? Recuerden que al momento en que yo represento un número, si es solamente imaginario, en este caso solamente una inductancia, lo tendríamos ahí, ¿cierto? Esto sería, por ejemplo, 10 y el ángulo sería de 90. Eso es lo que tenemos ahí. Por eso yo puedo decir que es 10 con ángulo 90. Ahora, ¿qué hacemos? Método 1. Voy a ir un poco más rápido ya, porque en realidad el cálculo ustedes pueden ver que es bien directo, ¿cierto? Si calculo la corriente, en este caso la corriente me va a quedar, va a ser los 100 con ángulo 0 dividido en nuestra impedancia, ¿cierto? Que va a ser 10 con ángulo de 90. Bueno, ahí hay una leve diferencia, ¿cierto? Respecto a lo que habíamos estado haciendo previamente con el resistor. Ahora nos va a quedar los mismos 10 de magnitud, pero el ángulo, recuerden que va a ser 0 menos 90, ¿cierto? Eso es lo que se hace. Así que nos va a dar menos 90 grados. Tenemos eso listo. Podemos calcular entonces nuestra potencia. Vamos a calcular la potencia compleja. Que nos va a dar, ¿cierto? Potencia compleja igual a el voltaje por, recuerden que estamos asumiendo corrientes, o perdón, valores RMS, ¿cierto? Voltaje por nuestra corriente conjugada. Así que nos queda el 100 con ángulo 0, nos queda multiplicado por, y aquí es importante si tomar en cuenta lo que nos va a quedar, ¿cierto? Con el conjugado, va a ser 10 con ángulo de 90, de menos 90, conjugado. Lo que hace nuestro complejo conjugado en este caso es que le cambia el ángulo o le cambia el signo al ángulo en realidad, ¿cierto? Así que nos queda en definitiva estos 100 con ángulo 0, que es la tensión, multiplicado por, y ahora aplicando el complejo conjugado nos queda 10 con ángulo de 90. Ahí nos queda. Esto va a estar obviamente en volampere, dado que es una potencia compleja. ¿Y cuánto nos da? Nos va a dar 1000 de magnitud, pero ahora el ángulo va a ser 0 más 90, 90 grados. ¿Generará una diferencia tan grande? Tenemos eso ahí. Voy a arreglar eso que borré. Ahí, ¿cierto? Y tenemos la potencia compleja. ¿Cuál sería su magnitud? Podemos ver directamente que es 1000. Así que el S, que es la potencia aparente correspondiente a la magnitud de lo que tenemos acá, ¿cierto? De la potencia compleja, va a ser simplemente 1000. Volampere también, recuerden, se mide las mismas unidades. ¿Cuál sería la potencia activa? Sería la parte real de S. Y quiero que ustedes me escriban en el chat, ¿qué valor da esto? ¿Cuánto les da la potencia activa? ¿Sí? Ya, escriban, no tengan ninguna preocupación respecto a lo que escriben. ¿Cuál sería la potencia activa? Pero no estoy preguntando el factor de potencia, estoy preguntando cuál sería la potencia activa, lo que tengo escrito ahí. La potencia activa es la parte real, ¿cierto? Y fíjense que ese número que está expresado ahí, por eso es que es importante que nosotros vayamos dominando el cómo trabajar con los números complejos. Porque si yo veo que en realidad este S, bueno, lo voy a poner en rojo porque para ser consistente, que este S está representado como 1000 con ángulo 90, ¿eso qué implica? Tal como en el ejemplo que le mostraba a Cameron. Tal como en este ejemplo. ¿Cuál es la predicción en el eje real? Es totalmente nula, ¿cierto? Así que sería S es igual a
J 1000 volampere. Y como pueden ver ahora de forma bien evidente, ¿cierto? La parte real es cero, ¿sí? La parte real es cero. Así que, ¿qué pasa con el factor de potencia ahora? Vamos a ver que el factor de potencia nos va a dar directamente eso, nos va a dar cero. Así que FP, según esto, va a ser, ¿sí? Por eso es que hay que ver que ese 1000 con ángulo 90 grados nos está indicando de que solamente la potencia compleja tiene parte imaginaria. O sea, solamente en este caso tendría eso. Ya sería un imaginario puro, como se le dice muchas veces. No tendría una proyección en el eje real. O sea, ese pequeño cambio de poner una inductancia que en magnitudes era todo lo mismo, nos produjo un cambio gigantesco, ¿cierto? De hecho, como pueden ver ahora, va a ser P sobre S, va a ser 0 sobre nuestros 1000 que teníamos, que era, recuerden, la magnitud de la potencia compleja, igual a la potencia aparente, ¿cierto? Que son simplemente nombres que le ponemos a estas potencias. Pero para efectos prácticos, ¿cierto? Nos quedaba eso. 0. Totalmente diferente. En el caso anterior nos daba 1, ¿cierto? Que lo tenemos ahí arriba. Bueno, lo calculamos 3 veces, así que de hecho nos daba 1. Y aquí nos da 0. Y ¿qué pasará si yo aplico el método 2? Que, bueno, vamos a seguir con el mismo orden, ¿cierto? El método 2 nos decía lo siguiente. Nos decía que yo, por ejemplo, aplico lo siguiente. Sería FP igual al coseno del ángulo de nuestra impedancia equivalente, ¿cierto? Obviamente no consideramos las fuentes ahí. Y me preguntan si, y lo práctico de esto significaría que no se consume potencia del total que se solicita. Efectivamente. Eso es lo que me está diciendo. Que yo solicito energía y lo que hace en realidad este inductor es que lo acumula en su campo magnético en un semiciclo y en otro semiciclo la devuelve. Y después en el siguiente semiciclo la acumula, genera un campo magnético y la vuelve a devolver. Y así está todo el tiempo. Una circulación de corriente a través de nuestro circuito. Pero no la ocupamos para nada más que eso. Y eso sería obviamente, si yo quiero mover algún tipo de carga, ¿cierto? O producir algún trabajo, sería totalmente lo menos efectivo en realidad. Ya, y aquí podemos calcular y ver que directamente a partir de esto nos va a dar, ¿cierto? Tenemos que el coseno, el z equivalente acá, ¿cuál sería? Obviamente, z equivalente en este caso es J10, que sería lo mismo que decir 10 con ángulo 90. Ahí tengo que ponerle los ohms, ¿sí? No nos olvidemos. ¿Ya? Lo voy a escribir mejor. Lo voy a escribir mejor simplemente, pero en definitiva el ángulo es de 90. Z equivalente igual a 10, y eso que lo estoy escribiendo mejor. Ohm igual a 10 con ángulo 90 ohm. Así que nos queda simplemente eso acá. ¿Cuánto da eso? 0, ¿cierto? Ahí podíamos verlo directamente. Y para el método 3, exactamente lo mismo. Método 3 es como era, ya, la diferencia de los ángulos de la corriente de tensión, ¿cierto? Era el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente, que circula obviamente a través de nuestro circuito. Nos queda así. Nos queda coseno de... ¿Y cómo era la tensión? La tensión tenía ángulo cero, ¿cierto? Estaba por acá. De hecho, ahí está. La tensión tiene ángulo cero. Y la corriente tenía ángulo de menos 90, ¿cierto? Nos queda ángulo cero. Y aquí nos queda eso de acá. Nos queda por acá. ¿Dónde está el de la corriente? Está ahí arriba, ¿cierto? Nos quedó menos 90. Y de hecho vamos a hacer algo para que a ustedes no les quede nunca la duda de cómo se obtuvo. Ahí. Menos 90. ¿Cierto? Así que en definitiva nos da nuevamente coseno de 90. Y eso era igual a simplemente 0. ¿Sí? Se fijan que se produjo un cambio muy grande, solamente por eso.
¿Y qué nos quedaría después para el siguiente ejemplo? Que ya yo creo que alcanzamos. A ver, vamos a ver si lo alcanzo a hacer. Pero voy a hacer algo bastante, quizá tramposo, pero voy a copiar lo mismo y voy a cambiar los números simplemente. Eso es bastante práctico, ¿cierto? Vamos a copiar esto y lo vamos a replicar, pero ahora en su versión para el capacitor, ¿cierto? Porque estamos viendo cargas totalmente puras y solamente de resistencia, o perdón, resistor, capacitor, inductor. Y en base a eso estamos trabajando. Ahí lo copié todo, supongo. Ya vamos a dar pegar acá, pero de repente pega donde quiera, así que lo voy a mover simplemente. Ya, por allá abajo lo dejo. Ya. Lo muevo un poquito y estamos listos. Vamos a empezar a cambiar las cosas. Creo que ahí me quedó algo fuera. No, quedó todo. Por acá, por acá, por acá. Ahora sí. Un poquito a la izquierda y ahí estamos listos. Bueno, dejémosla ahí, después lo acomodo yo. Ya. Y tenemos entonces el siguiente ejemplo. Yo lo que voy a hacer acá, para que ustedes lo vean bien, voy a agrandarlo un poquito así. Ahí. Es cambiar directamente la carga, le voy a cambiar el número, esas cosas, ¿cierto? Y vamos a aplicar el procedimiento. Lo hemos hecho ya 2 veces, así que no creo que tengamos que detenernos tanto en el detalle mismo, ¿cierto? Acá va a ser ahora un capacitor, como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Que va a tener en este caso, porque quiero mantener las magnitudes tal cual, va a ser de menos J10 ohm. Lo cual nosotros podemos ver que debería ser ¿cuánto? Su valor representado en forma polar. Debería ser 10 con ángulo de menos 90. Lo podemos ver si es que yo hago el mismo gráfico acá, ¿cierto? Lo vemos acá, ahí. Tenemos, ¿cierto? Nuestro eje que se corresponde al imaginario, ¿cierto? Este es el plano complejo, nuestro eje real. Y lo que me está indicando ese número ahí es que simplemente está acá, ¿cierto? Por ejemplo, ese sería nuestro número, menos J10, y que tendría en este caso un ángulo de menos 90, ¿cierto? Y la magnitud obviamente de 10. Así que ahí lo tenemos. Si yo voy y calculo, entonces, ¿qué debería cambiar acá? Debería cambiar, también se podría expresar como 270, ¿sí? Pero por lo general se tiende a trabajar en función del eje real, así. Es más significativo, se tiende a ver más. Pero sería igual de válido desde el punto de vista matemático. Ya, entonces acá vamos a calcular la corriente. La corriente en este caso, ¿cierto? Vamos a ver que nos va a quedar de la siguiente manera. El voltaje dividido en nuestra impedancia, ¿cierto? Que es 10 con ángulo de menos 90. 100 dividido en 10 va a ser 10, eso no cambia, ¿cierto? De hecho, ninguno de los tres ha cambiado, pero acá nos va a quedar 0 menos 90, que va a ser entonces 90 grados. Una pequeña diferencia aparentemente, ¿cierto? Continuamos, acá nos queda casi lo mismo. Voy a borrar acá. Voy a calcular entonces la potencia compleja, que va a ser a 100 con ángulo de 0 por 10 con ángulo de 90, ¿cierto? Eso conjugado. Ahí. Después acá nos queda entonces en definitiva nuestro 10 como menos 90. Vamos a borrarlo todo para escribirlo bien. 10 con ángulo de menos 90, porque al conjugarlo recuerden que lo que hacemos es cambiar el signo. Y así que la diferencia está acá en el resultado, ¿cierto? Que nos va a quedar ahora un menos 90. ¿Cómo sería eso? Así. Sería S igual a menos J1000 volampere. La magnitud no cambia, sigue siendo 1000, ¿cierto? Como ustedes lo pueden ver acá. Bueno, escribo una flecha sobre lo mismo. Nos queda tal cual, ¿cierto? Porque la magnitud no depende del ángulo. ¿Cuál sería la parte real? Nuevamente acá vemos que la parte real, si yo me concentro en esto, va a ser 0, ¿cierto? Y en realidad eso significa que no tiene ninguna proyección en el eje real. Así que se sigue correspondiendo a ese valor, sin ninguna diferencia.
De esa forma yo voy y calculo, por ejemplo, el FP, como lo tenemos escrito acá, y vemos que me sigue dando 0 el FP, debido a que divido 0, que es la potencia activa, en los 1000 que corresponden a la potencia aparente, y me da 0 aún, de la misma forma que en el caso anterior, ¿cierto? Aparentemente es lo mismo. Seguimos calculando y vemos que en realidad, por ejemplo, acá, ¿cuál es el ángulo que tenemos en este caso? En el caso del método 2, correspondiente a la impedancia, sería de menos 90, ¿cierto? ¿Sí? Que es lo que tenemos allá arriba, lo voy a marcar yo también. Está ahí, ¿cierto? Nos da en definitiva que eso va a ser 0. Y estoy corrigiendo todos los detalles por acá, porque quiero remarcar cuál es la diferencia. Porque alguien podría preguntarse, bueno, si todo da 0, entonces ¿qué diferencia hay entre un capacitor y un inductor? Yo no vería ninguna en un principio. Y mientras yo lo voy corrigiendo, quiero que ustedes lo piensen. ¿Qué diferencia creen que existe? ¿Qué diferencia les parece a ustedes? Mientras yo voy corrigiendo todo lo demás, ¿cierto? Ajustándolo en este caso a lo que nosotros tenemos. ¿Qué opinan? ¿Hay alguna diferencia? Además de que uno se llame capacitor y otro se llame inductor. El ángulo, ya, sí, es que el ángulo es bastante significativo, de hecho. Vamos a ver que la diferencia está en cómo se desfasan, porque van a estar desfasados de la misma manera, pero no va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Y lo voy a mostrar acá, rápidamente, miren. Y después lo vamos a expandir en la próxima clase, porque estamos, de hecho estamos en un minuto, así que pasaron 2 minutos. Y rápidamente sería esto, miren. Para el caso del capacitor, lo que nosotros tenemos es esto. Tenemos ahí, tenemos acá, por ejemplo, la tensión. Bueno, de hecho no tenemos la tensión ahí, tenemos el eje imaginario. Eje imaginario, ¿cierto? Tenemos el eje real. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo tengo la tensión en ángulo 0, ahí está B. Ustedes pueden ver que la corriente, ¿cómo me quedó? Me quedó con ángulo positivo, ¿cierto? Me quedó con ángulo de 90. Esa es la relación que tenemos. Y esto está rotando de esa forma. Entonces, ¿qué ocurre? La corriente se me adelanta respecto a la tensión. Eso es lo que pasa para el caso capacitivo. Esto es con una carga capacitiva. Con una carga capacitiva, la corriente adelanta la tensión. Adelanta la tensión. A la tensión. ¿Y qué va a pasar con una carga inductiva? Va a ser muy similar, pero va a quedar así, miren. Similar en el sentido de que hay un desfase, ¿cierto? Vamos a tener ahí, ¿cierto? Vamos a tener acá, vamos a tener que estar rotando, les digo yo, a una frecuencia omega. La tensión aplicada es exactamente la misma. Lo único que cambia es la carga que yo tengo, ¿cierto? Tenemos SB y aquí la corriente se nos va a trazar en 90. ¿Sí? Así que con una carga inductiva, la corriente atrasa la tensión, o está atrasada respecto a la tensión, si lo quieren ver así. ¿Se entiende la diferencia? Es simplemente por el efecto que tiene ese pequeño signo de la impedancia. Eso es todo lo que genera esta diferencia. Pero es una diferencia bastante importante, créanme. Bastante importante a nivel de circuito. Inductiva. La corriente atrasa o retrasa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque esto sí que es importante. Así. Ya, y con esto cerramos ya, no les quiero quitar más tiempo. Así que por ahí pueden tener clases después, así que lo dejamos hasta acá. Y después, en la clase siguiente, reforzamos más este concepto y lo vamos a ver aplicado a circuitos un poco más complejos, que créanme que esto es la base para lo que nosotros vamos a ir haciendo. Así que le agradezco mucho su participación y nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Ante cualquier duda me pueden escribir por mail o en el foro de consultas
o directamente en el espacio que yo tengo en ese horario de consultas, que es los días martes y jueves. Así que, chao, que tengan buen día y buena semana.